Estamos en la dinámica de que dentro de 24 Buenas tardes, horas Lee. iniciando su examen parcial. Sí, entonces en 24 horas están iniciando. Reglas básicas y únicamente claras, desde mi perspectiva, ¿sí? ¿Cuál será? Van a tener 60 minutos a partir de que se les entregue el examen para que empiecen a responder, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica del examen? Pues precisamente únicamente va a estar pregunta directa, falso y verdadero y selección múltiple. Esas son las series a través de las cuales cada uno va a tener algún tipo de variante en la cual pues obviamente va a tener este tipo de relación propia. Sí, pero básicamente se compone de eso esta circunstancia. Directa, falso y verdadero y selección múltiple. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A aquella persona que obviamente se le encuentre copiando, lo voy a pasar con un marcador para que tener esa circunstancia de hecho, ¿verdad? Entonces, dudo que se pongan a copiar porque sí es un tanto bastante dinámico el examen en sí. Eso es para que lo tengan en consideración y en cuenta, ¿verdad? Comenzamos a la hora en punto. Por favor, 18 horas, entonces 18 horas se les va a estar entregando. De plano nos van a dividir en dos secciones, o sea, en dos salones. Entonces, obviamente van a estar en un lado y en otro lado. En ambos espacios voy a tener este momento para poder compartir las instrucciones generales y darle la información respectiva, ¿sí? Se estará pasando tanto los listados físicos para que ustedes se apunten y si en dado caso el listado físico aún no llega con ustedes cuando entreguen su examen, entonces ahí hacen la cola respectiva para colocar su nombre en el examen. Importante que para el día de mañana presenten su DPI o carnet universitario, porque yo sí lo cotejo en cuanto a la persona que se está evaluando. Así que por favor, eso lo tomen en cuenta para no verse sorprendidos el día de mañana. Nuevamente repito, por favor, todos a la hora en punto en el salón establecido y posteriormente nos van a decir por parte de la coordinación que otro salón va a ser el que se va a habilitar para que los compañeros que en sí entren a evaluarse. Entonces, llevar DPI y únicamente el lapicero respectivo. Entonces, ahí, ante todo ello, esa es la dinámica en sí de los parciales conmigo. En esta primera oportunidad ya vamos a tener en segunda oportunidad para poder ampliar un poco más la temática y hacer otro tipo de evaluaciones en sí. Pero esta primera evaluación se basa eminentemente en pregunta directa, falso verdadero y selección múltiple para que lo tengan en consideración. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Pues lo que nosotros hemos visto, lo que hemos tratado de entender en toda esta dinámica de clases que hemos tenido y el acercamiento propio al cual estamos, que es principios lógicos supremos. Los principios lógicos supremos, ustedes ya saben que son 4, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño barrido, porque también no es un estudio profundo de esto, sino solamente un repaso para que entiendan cómo es. Y nos vamos a ir apegando un tanto más de ejemplos como los que no nos permitieron dar o estar en el momento que impartimos la sesión respectiva. Vamos a iniciar precisamente y vamos a indicar bajo la dinámica, recuerden que también tiene que venir ver que va a existir una parte teórica, esa parte teórica va a estar abarcada en dado caso, o puede ser que sea parte de lo que les dije que era la ontología y la deontología en el área del código de ética profesional, también puede venir a hacer la referencia propia a lo que es el trabajo de investigación, ¿verdad? Algo básico que sobre qué se entiende o qué se puede definir como tautología, algo de igual manera que es toda la secuencia a lo que vimos y acercándonos a lo que es Ross y a lo que es las paradojas en sí. Entonces es importante que ustedes lo tengan y lo tengan presente de que también tienen que estudiar eso, ¿sí? Tienen que haber menos, si les llegara la investigación, tienen que haber al menos leído qué era la tautología, qué es el Pozo de Ross, un ejemplo respecto a lo que se trata de ver en cuanto al Pozo de Ross y las paradojas en sí, para que ustedes lo tengan en consideración y así lo entiendan y analicen, ¿sí?
Muy bien, en principios lógicos supremos tenemos que abarcar precisamente la parte teórica que les había anticipado en el primer momento, ¿verdad? ¿Qué es el concepto de lógica? Pues es la rama de la filosofía del derecho con carácter interdisciplinario, en el que vamos a estudiar los principios de la demostración, la inferencia válida, falacias, paradojas y nociones de la verdad. Aquí ya ustedes se acercaron directamente a lo que son las paradojas dentro del trabajo de investigación. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y en consideración. Si en este caso yo al momento de explicarles o solicitarles un ejemplo, ustedes me pueden definir claramente lo que es la lógica, sí, el principio de demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Si yo les digo, en base al concepto de lógica, ustedes desarrollenme o planteenme un ejemplo respecto a lo que nos dice el concepto de lógica. Entonces ustedes van a entender y ustedes pensarán, ah, precisamente eso ya lo vi, eso ya lo entendí, como un principio de demostración. Muy bien, principio de demostración significa que para que se dé la secuencia de un delito o para que una persona esté imputada dentro de un hecho delictivo, pues obviamente se tiene que demostrar. Esto es la carga de la prueba o todo lo que es el proceso en sí para demostrar que esta persona sí es la responsable del hecho que se le está indicando. Entonces, por lo tanto, van a poder poner en cuanto al principio de demostración el derecho penal, un delito en específico, un hecho de tránsito, un homicidio, un homicidio en estado de emoción violenta, un homicidio culposo, o en este caso un parricidio, o las lesiones graves, leves, graves o gravísimas. Entonces ahí tenemos el principio de demostración, ¿sí? A lo que vamos diciendo respecto al concepto de lógica. Las falacias, todavía no hemos entrado a falacias, ya vamos a ver falacias y las paradojas en sí. Las paradojas también están un tanto más estructuradas, pero con que ustedes establezcan este principio o como ejemplo de lo que es el concepto de lógica bajo el principio de la demostración, ustedes ya tienen algo, algo con el cual ustedes van a pegar directamente ese concepto de lógica que les estoy trayendo. Muy bien. Es importante que ustedes también entiendan el antecedente o de dónde se origina la palabra lógica. Entendemos que es del griego y que es lo que dice dotada de razón intelectual, dialéctica, argumentativa. Entonces es el pensamiento, la idea, argumento, razón o principio. Algo de lo que me baso, obviamente, en los exámenes es el 90% del examen será sobre las láminas que ustedes tienen a la vista y obviamente compartidas, ¿sí? Y el otro 10% del examen va a ser de las tareas o de los puntos a los cuales ustedes están siendo acreedores, ¿sí? Entonces ustedes se recordarán precisamente de lo que ocurrió, de cómo construyeron sus procesos de zona en cuanto a los trabajos. Ya les dije, ¿verdad? Lo que es la ontología y la deontología dentro del código de ética y además precisamente en lo que es el trabajo de investigación en sí. Entonces así, este primer parcial va equilibrado un 90-10. 90% láminas a las cuales ustedes tienen acceso y demás material que se les compartió, que es obviamente un casi copiar-pegar de las láminas, más precisamente los hechos que ocurren en cuanto a su zona, ¿sí? Entonces eso va a variar ya a un 50-50 a la hora del segundo parcial y de igual manera al examen final. Pero por el momento vamos 90-10. Entonces, para entender precisamente cuál es el campo de estudio, ustedes me van a decir, ¿verdad? En diferentes categorías. ¿Cuáles son las categorías que se divide la lógica? Filosófica, matemática y formal. Entonces ya ustedes van a entender la lógica filosófica, conceptos, definiciones. La lógica matemática, pues precisamente es todo la lógica modal, todo elementos a través de los cuales se pueden venir y abstraer y lo que matemáticamente entendimos desde los principios matemáticos básicos, ¿verdad? Para ver cómo es la estructura de un pensamiento racional. Y la lógica informal, que es el desarrollo lingüístico de los razonamientos y falacias. Aquí nos apegamos nosotros. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿la lógica se divide en qué categorías? Filosófica, matemática e informal. Entonces, ténganlo presente para que ustedes amarren esa idea con ese concepto propio al cual nosotros nos estamos acercando en cuanto a la lógica filosófica, matemática e informal. Por favor, repasen lo que es precisamente la idea a lo que quiere decir cada una de ellas. Entonces, es importante que ustedes vengan, lo tomen, conceptualicen cuál es la idea de cada uno de ellos.
lógica formal, matemática e informal, para que tener presente, ¿verdad? Si en dado caso de su variante, tienen la pregunta, defina qué es la lógica filosófica, defina qué es la lógica matemática o defina qué es la lógica informal. Entonces, para que lo tengan presente en sí. Muy bien. ¿Cuál es el ámbito que incluye la lógica? Vamos a barrer directamente hacia los tópicos más importantes. Aquí tenemos una serie de elementos, 2, 4, 6, 8, 10 elementos, pero solo vamos a tomar los más importantes en cuanto a esto, ¿sí? Vamos a quedarnos con estos últimos tres, que es el estudio de las paradojas lógicas, el estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales y el estudio de los conceptos de sentido, de notación y verdad. Entonces es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Nuevamente repito, de estos elementos que tenemos en pantalla, que ustedes ya tienen a bien en sus láminas, tomen los tres elementos. No les digo que los olviden los demás, no, sino que refuercen la idea en cuanto a estructurar precisamente qué son las paradojas lógicas, los elementos de la sintaxis, la semántica de los lenguajes formales y el estudio de conceptos de sentido, de notación y verdad. Entonces, para que lo tengan en consideración y en cuenta. Muy bien, aquí entremos directamente a lo que vamos a entender o cómo se puede desarrollar, perdón, esta dinámica del desarrollo temático, ¿sí? Lógica deductiva y la lógica inductiva. Aquí es importante que ustedes entiendan y que perciban precisamente cómo se divide la lógica, cuáles son las dos grandes divisiones de la lógica en sí, no lógica jurídica, sino lógica en general. Perdón. Muy bien, entonces se recordaban precisamente de que estábamos en lógica deductiva e inductiva. Lo vamos a llevar a cabo como un reloj de arena. Sí, esa es la imagen que tienen que tener ustedes presentes para entender la lógica deductiva e inductiva. Deductiva sería de general a particular y la inductiva de particular a general. Esa es el pensamiento de reloj de arena que tienen que tener ustedes para encontrar o asimilar precisamente que se trata de una lógica deductiva y el punto de vista desde la lógica inductiva, ¿sí? Ahí vamos construyendo esta temática, como les digo. Nuevamente vamos a reforzar la idea en cuanto, por favor, se les encarga estudiar bien la diferencia propia entre la lógica deductiva e inductiva. Porque si yo les pregunto, miren, explíquenme o desarrollenme qué es la lógica o en qué se diferencia la lógica deductiva de la inductiva, es cierto que yo les acabo de decir, miren, es como un reloj de arena, pero no es técnicamente viable que ustedes vengan y me pongan es como un reloj de arena. Y punto, se acabó. No, sino que ustedes tienen que desarrollar directamente el concepto de tanto lógica deductiva, tanto de lógica inductiva y lograr encontrar así la diferencia entre ambas, ¿sí? Como les digo, se los explico así para hacerlo gráficamente, ¿sí? Reloj de arena, pero no me van a colocar esto directamente al momento, sí, en el temario respectivo les tocase resolver este tipo de cuestionamiento. Ustedes si me dicen, ¿qué es la lógica deductiva? Y me empiezan a explicar precisamente en qué son una serie de estudios de razonamiento a través de las cuales se va a garantizar la verdad o la falsedad de la conclusión, de modo en el que un razonamiento deductivo ocurre si todas las premisas son verdaderas. La conclusión será necesariamente verdadera. Este es un concepto técnico a través del cual ustedes me están reforzando la idea. Me están indicando que se entenderá como una lógica deductiva. Estudia los razonamientos en los que las premisas garantizan la verdad o la falsedad de la conclusión. De modo que un razonamiento deductivo ocurre si todas las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Si en este caso, dentro de su variante está que les diga precisamente, miren, está bien, ya me definió qué es, o ni siquiera tuvo que definir qué es la lógica deductiva, sino sobreentiendo de que ustedes ya al tener el concepto propio,
¿qué es lo que van a tratar de decir? Entonces yo le voy a decir, mire, ejemplifíqueme algo de relacionado con la naturaleza o sobre la lógica deductiva. Entonces ustedes tienen que venir y funcionar precisamente para entender qué preciso o qué se debe o cómo voy a construir este elemento de lógica deductiva. Recordando esta figura de lo general a particular. Entonces, por lo tanto, vamos a construir una idea, que es, si nosotros queremos tomar tópicos del derecho penal, ¿qué es lo que vamos a decir? Mire, voy a analizar y abarcamos el ancho marco de lo que es la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la vida, muy bien, y a la libertad, muy bien. Entonces tenemos esos grandes marcos que es la libertad y la vida de la persona, la vida y la libertad, muy bien. Entonces empezamos a reducir claramente nuestro ejemplo a modo de un caso en específico. Quiero hacerme entender esto. Pues si ustedes van a venir y les digo, ejemplifíquenme la lógica deductiva, entonces ustedes me pueden plantear, me pueden venir y redactar un caso en específico, pero caso en específico a modo general, no a como se los están planteando en penal o como se los plantean en constitucional o en laboral, sino que pueden seguir esta línea de pensamiento. No le digan que van a poner la misma, ¿verdad? Porque obviamente no sería así. Sino vamos a desarrollar lo siguiente. Les dije que la Constitución nos garantiza lo que es la vida y lo que es la libertad. Muy bien. Dentro de los mismos procesos ustedes pueden venir y poner como elementos, ejemplifique lo que es la lógica deductiva, libertad y vida. Y ustedes comienzan su caso. Lo que ocurre a una persona X es que se encuentra caminando en alguna calle de la ciudad y es afectada. Ella va a abordar un sistema de transporte, un taxi, los dice que se dicen que son piratas, ahí vamos construyendo el caso, y se sube un taxi pirata a un destino X. Cuando se sube a dicho taxi pirata, empieza a avanzar y en medio de la ruta, esta persona que va conduciendo el taxi se desvía y le dice que está retenida, que es un secuestro express. Entonces, por lo tanto, tienen que darle una cantidad X, en este caso 2,000 quetzales, que es lo que permite retirar el cajero electrónico para que la dejen en libertad. Contrario a ello, van a atentar con su vida, ¿sí? Entonces, así es como ustedes van delimitando, o sea, pueden, su idea mentalmente, ¿verdad? Van a venir y pensar que es el ejemplo, van a tratar sobre vida y sobre libertad. Y ustedes me van a relatar el caso. Entonces, mientras ustedes me están relatando esa historia, construyendo ese caso, ustedes tienen que tocar los elementos, vida y libertad. Libertad, ¿por qué? Porque la persona está retenida en contra de ella, de su voluntad. Entonces, por lo tanto, existe algún ánimo de secuestro. Muy bien, ya saben ustedes la figura del secuestro en sí. Y obviamente yo también la sé. Y además también van a venir y tener que señalar precisamente otro elemento, es la vida. Entonces ya atentaron contra la vida. ¿Por qué? Porque la están amenazando de que si no entrega la plata, van a atentar contra la vida de ella. Entonces, el caso concluye en el que llega a un momento en el que esta persona logra saltar, logra abrir la puerta y salir y pone la denuncia respectiva. Entonces ahí construimos un caso, ¿sí? En el que vamos enmarcando de lo general, vamos a ir abarcando a lo particular. En este caso particular será el momento en que ustedes o en el que la persona va a hacer su denuncia en contra de estas dos personas por dos posibles delitos que pueden haber cometido. Esa es una lógica deductiva en sí. El caso contrario va a ser lo de la lógica inductiva, ¿sí? La lógica inductiva, como digo, es un tanto más compleja de entender, de diseñar precisamente para todo este tipo de temáticas en sí. Ahora vamos a construir precisamente algún tipo de lógica inductiva, ¿sí? Que de igual manera puede ser sujeta a que me ejemplifiquen este tipo de dinámicas o a la hora del examen en sí. Permítanme un segundo. Lógica inductiva. ¿Qué es lo que hacemos?
agarramos ya un caso particular en sí. Ya tomamos una naturaleza particular propia del caso al cual estamos sometiendo a consideración. Aquí el ejemplo carro que le dije es mi perro tiene pelo, el perro mi vecino tiene pelo, conclusión, probablemente todos los perros tienen pelo. Va, trasladémonos al ámbito que nosotros conocemos. Sin ser doctos, ustedes en materia laboral sí tienen los conceptos básicos de lo que es un despido, ¿sí? De lo que es una relación de trabajo y de lo que ya no se considera una relación de trabajo, o cómo termina una relación de trabajo, ya sea porque nos pasó, a alguien de nuestra familia le pasó, entonces ya saben cómo es algún tipo de haberse alejado o terminar una relación laboral. Entonces aquí es donde nosotros aterrizamos precisamente, ¿sí? Nosotros ya conocemos esta área de lo que es el despido en sí. Entonces me voy a enfocar en este tipo de elemento propio. ¿Cuál es el despido? El despido es aquí el momento en el cual se cesa la relación de trabajo entre ambas partes. Muy bien, ustedes ya saben. Entonces ya van a ir directamente, no me van a relatar el hecho así en abstracto como se lo dije al momento de este relato, sino ya nos vamos a los hechos en específico. ¿Qué es lo que van a decir así? En un lugar de trabajo X despidieron a 5 personas sin decirles nada y solamente ya no les permitieron ingresar al trabajo. Entonces ya ustedes, cuando inician eso, individualizando precisamente el problema, ustedes ya establecen cuál es la figura jurídica que existió. Entonces ahí esa es la diferencia precisamente de un hecho grande que se va a reducir y de un hecho específico que lo vamos a agrandar. ¿Y cómo lo vamos a agrandar? Pues precisamente ustedes saben que si en este caso existe algún tipo de despido injustificado, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Ir a presentar su denuncia. ¿Dónde van a presentar su denuncia? En la Inspección General del Trabajo. Pero ese es un tanto más elevado. Si queremos verlo más elevado en conocimiento propio de cuáles son las instancias procesales y administrativas que siguen. Solamente quedemos con el ejemplo propio de decir, mira, sí, precisamente se desarrolló o pudo haber existido este tipo de despido directo e injustificado hacia esos trabajadores. Entonces los trabajadores fueron a la instancia administrativa correspondiente y como no lo instalaron o no se reintegraron al trabajo, tuvieron que acudir a la vía judicial. Entonces no les voy a pedir efectivamente que me desarrollen totalmente el proceso de una diligencia, de un incidente de reinstalación, porque eso sí sería bastante fuerte que ustedes me lo dijeran, ¿verdad? Porque precisamente a algún abogado actualmente le puedo preguntar eso y se queda en gallo, pues, porque no puede responderme ese tipo de circunstancias y hechos. Entonces, es de entender que la lógica inductiva es ya tener los elementos propios de la figura jurídica que vamos a utilizar. ¿Vamos entendiendo precisamente? ¿Vamos captando la idea? ¿Sí? No. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No sé. Sí, licenciado. ¿Se me escucha? Entonces, es este tipo de información, como le digo, también tiene que venir a analizar un tanto lo que es el antecedente propio y las características básicas tanto de la lógica deductiva como de la lógica inductiva, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Dentro de la lógica inductiva. ¿Cuáles son los elementos de ese método? ¿Cuáles son? Tabla de presencia, tabla de ausencia y tabla de grados, ¿sí? Es importante que se queden con este tipo de información, ¿sí? Los elementos del método inductivo, ¿cuáles son? Tabla de ausencia, tabla de presencia y tabla de grados, ¿sí? La más dinámica de entender es la tabla de grados, ¿sí? Bajo el ejemplo que les dije la vez anterior, ¿verdad? Respecto a cómo nosotros lo miramos en las películas gringas, relacionadas a que hay homicidio en primer grado, segundo grado, etcétera, 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 etcétera. Pero que aquí no existe, aquí son agravantes o atenuantes. Pero es la más fácil, si lo queremos ver, bueno, tratar de ponerle algún tipo de adjetivo,
de explicar, la tabla de grados. Entonces es para que lo tengan presente. Los elementos de este método son tabla de presencia, tabla de ausencia y tabla de grados, ¿sí? Estamos en la lógica inductiva. ¿Cuál es la relación precisamente de la lógica con las demás ciencias? Es para entender precisamente cada una. Les pondría en este caso la relación entre la lógica y el lenguaje, la lógica y la semántica, la lógica y la sociología, la lógica y el derecho, ¿sí? Para que ustedes también tengan presentes cuál es la relación propia en cuanto a lo que se establece, un elemento doctrinal lógico con la ciencia que les estoy colocando, para que hagan directamente el match y hagan ese tipo de vínculo entre los dos conceptos que se les pregunta, ¿sí? Tengan presente siempre la idea o el principio de qué es lógica, más la otra ciencia que les estoy definiendo o con la cual les estoy cotejando la idea propiamente dicha. Importantísimo, y como diría algún catedrático mío, esta es pregunta de privado, ¿sí? La pregunta de privado en este caso sería que ustedes me definan qué es lógica jurídica, ¿verdad? Si estamos en el curso de lógica jurídica, pues lo menos que esperaría es que ustedes me definan qué es lógica jurídica en sí. Es entendido de que esto sí o sí va a ser sujeto a evaluación respectiva. ¿Cuál es el concepto de lógica jurídica? ¿Cuál va a ser o cómo puede ser la variante de pregunta? Defíname qué es lógica jurídica. ¿Sí? O les doy la definición y les voy a preguntar, ¿esta es la definición de lógica jurídica? ¿Falso o verdadero? O bien, será en este caso que ustedes entiendan que la lógica jurídica se puede definir como dos puntos, van a tener un concepto A, un concepto B y un concepto C. Elija cuál cree que es el correcto, ¿sí? Entonces, sí o sí, ustedes tienen que aprenderse este tipo de idea, este tipo de definición en cuanto a lo que es lógica jurídica, ¿sí? Obviamente, cada momento, cada espacio tendrá una variación que los hará dudar. Entonces, ahí es que ustedes estén perspicaces y que hayan estudiado y leído su material respectivo. ¿Estamos? Sí. Voy a cerrar esta y ahorita voy a abrir la otra si seguimos avanzando. Muy bien, principios fundamentales, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad ustedes? ¿Cuáles son los principios fundamentales? Los cuatro básicos, los cuatro a través de los cuales nosotros vamos a estar directamente vinculados. Principio, identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Eso, con eso tenemos para divertirnos este primer parcial. Muy bien, ¿qué es lo que vamos haciendo? Diciendo lo que ya creo que les había anticipado, ¿verdad? La relación de la lógica con las otras ciencias, ¿sí? En este caso vamos a entender que les decía ahora, lógica y ciencia, lógica y psicología, lógica y gramática, lógica y lingüística, lógica y derecho. En esta parte, digamos que en esta lámina o en este espacio, únicamente abarcaría lo que es la lógica cotejada con otra ciencia a través de la cual estamos definiendo y haciendo, ¿sí? Para que ustedes establezcan ese semblante propio en entender cuál es una con la otra. Como les digo, sí o sí, en su variante se va a estar la pregunta vinculada a lo que es la lógica jurídica. ¿Qué es la lógica jurídica en sí? Entonces ustedes me la van a definir de la manera propia o tal y como les dije, ¿verdad? Para verlo así de esa manera. Por favor, encarecidamente, ¿verdad? Se los pido, por favor. Yo me saco de onda muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque abusan, ¿sí? Abusan de la confianza. Y ante eso, palo con palo. Entonces, no me gustaría ver, ya en otros años lo vi, ¿sí? El hecho de que estén sacando chivos o que se estén preguntando. Y después que aleguen ignorancia, ¿sí? Yo fui estudiante. Yo sé cuáles son las técnicas de copiar o no, ¿sí? Ahorita están un tanto más redefinidas, por supuesto, ¿sí?
pero copiar es copiar. Los elementos de nerviosismo, los elementos de ocultamiento de los gestos faciales o los movimientos los delatan, ¿sí? Entonces, sí me convierto en alguien bastante tóxico en el hecho de venir y tratar, o al momento de cachar a alguien que está en esa situación penosa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eviten hacerlo, ¿sí? Si lo están haciendo, reconózcanlo, ¿sí? Pónganse los pantalones y digan, sí, efectivamente, sí la canturrié. Sí, yo fui, no se me ponen como otros años de que se me pone altanero, o sea, literalmente yo viendo que estaba volteado, preguntándole a la otra, obviamente sin el examen, o sea, sin la variante respectiva del examen, y consultándole, y después me dice en la cara que no, ¿verdad? Después esta persona obviamente hizo todo el escándalo, ya no se presentó a ninguna clase, y después a la última quería que ganara el curso, obviamente jamás lo iba a hacer. Entonces no se vean en esa penosa situación. Entonces yo sí me saco de onda muy rápido, ¿sí? Cuando tratan de sorprenderme o tratan de ocultar algo que es evidente para mí. Entonces eviten hacer eso y eviten en que entremos en ese conflicto porque les hará perder tiempo a ustedes y me harán perder el tiempo a mí, ¿sí? Entonces, ante ello, como les digo, por favor, entendamos eso y sigamos el proceso respectivo. Vamos definiéndonos en cuanto a lo que son los principios básicos. Identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Agarramos la identidad. ¿Cuál es el concepto? Analicen el concepto, estudien el concepto de lo que es en sí. Si les pido ejemplos jurídicos de lo que es el principio de identidad, aquí les va uno que les puede venir y servir. Como les digo, no es de que ustedes todo lo reproduzcan el día de mañana en el examen, pero es para que tomen un día directo a lo que es. Si nosotros estamos apegados a lo que termina siendo el principio de debido proceso, lo vamos a ver desde las normas jurídicas fundamentales a nivel general. Uno lo tenemos en la Constitución, ¿sí? El artículo que nos habla sobre el debido proceso. Va. Muy bien. Pero si lo queremos hacer idénticamente, o cómo lo vamos a relacionar de manera idéntica a un debido proceso, es a lo que nos establece el Pacto de San José, ¿sí? El Pacto de San José también nos establece unas garantías mínimas y básicas precisamente para lo que se entiende es el derecho de defensa, ¿sí? En este caso, de igual manera, vamos a entender lo que es el derecho a la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a decir idénticos? ¿Por qué? Porque tenemos un principio, una norma, o en este caso, algo que es innato en el ser humano, que es la vida, protegido en dos grandes códigos o en dos grandes momentos jurídicos propios, que es la Constitución guatemalteca y el Pacto de San José, ¿sí? Vamos a entender otro tipo de dinámica, otro tipo de pensamiento, de igual manera general. Vamos a hablar de una misma manera o de un principio de identidad bajo el precepto de lo que, siempre hablando de ideas generales, ¿verdad? Estamos hablando de ideas generales, de principios generales, de óptimas ideas generales, de lo que nos establece el artículo 4 de la Constitución, ¿sí? Libertad e igualdad. Este tópico de libertad e igualdad es idénticamente conocido e idénticamente respetado y considerado en la legislación internacional. Entonces también nos podemos apegar al Pacto de San José, al Protocolo de Derechos Civiles y Sociales y también hacia la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los principios de igualdad, ¿sí? O en este caso, si los queremos saber, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que va a entenderse que los principios básicos de dicha declaración es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces ya tomamos este ejemplo como elementos idénticos, como una dinámica de entender precisamente cuál es la estructura de identidad, porque se entiende tanto identidad, en este caso de igualdad a nivel Guatemala a través de esa constitución, y va a ser la igualdad entendida a nivel general de la humanidad en cuanto a la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos va a regular estos principios básicos. Aquí tenemos algo que es idéntico tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí es donde nosotros vamos a tomar este elemento de identidad. Otro elemento propio para entender
¿Qué es este tipo de información en cuanto a lo que nosotros queremos ver así, de que todo sujeto puede ser predicado de sí mismo, o que va a afirmar que la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero, se va a entender como esto. Por favor, Noriega. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo una duda. Por ejemplo, ese principio de identidad, como usted lo está enfocando, ¿solo se da a nivel de leyes nacionales en contra o ¿cómo se puede decir? Con las leyes o con pactos o normas internacionales? ¿O pueden ser, por ejemplo, Constitución Law o Constitución otra ley? Sí, entiendo. Gracias, Noriega. Sí, en este caso voy a responder su pregunta. En este caso, sí podemos hacer el cotejo a nivel mental, nosotros como estudiantes de Derechos de quinto semestre, de hacer esa variación sistemática en cuanto a tomar una norma general para identificarla o hacerla de manera identitaria a una norma de rango inferior, pero que es legislación nacional, totalmente válido, ¿sí? Totalmente válido que hagan ese ejercicio propio de encontrar una norma, en este caso ordinaria, y cotejarla con un principio constitucional, o también colisionarla desde el punto de vista de dos normas ordinarias en sí. Cómo se va a entender este precepto mismo, o cómo se va a validar estas ideas desde dos objetivos o objetos ordinarios, que en este caso son dos tipos de legislación. En este caso, agarremos un tópico general también. No vamos a verlo desde el punto de vista constitucional, sino lo vamos a ver desde el punto de vista de un hecho práctico que llevamos a cabo. Pago de impuestos, ¿sí? El pago de impuestos no solamente está reflejado en la Constitución, pero eso lo vamos a dejar por un lado, sino también vamos a ver en cada ley ordinaria que nos obliga a hacer el pago respectivo en sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El principio de identidad. El principio de identidad en este caso sería el pagar un impuesto respectivo a través del cual nosotros nos permite. La variación de impuestos va a ser IVA, ISR, IUCI, impuesto de circulación de vehículos. Entonces, el ejemplo radicaría en esta misma circunstancia, que el guatemalteco mayor de edad y que tiene algún tipo de relación o vínculo laboral, o en este caso de dependencia o algún tipo de relación propia en cuanto al giro de negocio, puede o debe de realizar el pago respectivo de los impuestos. ¿Por qué? Porque así lo establece tanto la ley en materia fiscal, como si lo queremos llevar a nivel de constitución, pues estamos obligados constitucionalmente. Entonces aquí es donde nosotros hacemos este tipo de ejercicio en el cual nosotros ya involucramos más elementos, le metemos más conceptos y estructuramos de mejor manera el ejemplo para subirlo de nivel propiamente dicho, ¿sí? Para verlo a este tipo de dinámica, tal y como decía Noriega, o como decía Noriega, en este caso es llevarlo a cabo, es cotejar las ideas mismas. No solamente nos quedamos bajo el precepto constitucional general, sino si tenemos ese ánimo de recabar la información, tener los elementos suficientes y ejemplificarlo de la manera correcta, es lo que se va a validar a la hora del examen en sí. Pero no solamente eso, sino también precisamente estirarlo hacia la dinámica o estirarlo hacia el precepto propio de entender qué es el principio de identidad. El juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero, ¿sí? A es A, manzana es manzana, ¿sí? Vamos a ver cómo se da y cómo se desarrolla este tipo de formación. Como les digo, les pido ejemplos, no me van a decir precisamente manzana que es manzana. Es entendible que así están las láminas, que es, pero nosotros ya tenemos ese elevado conocimiento jurídico para entender que tenemos que construir figuras jurídicas respecto a lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Es la cualidad de ser algo igual a sí mismo. Si les pregunto qué es el principio de identidad y ustedes me colocan cualidad de ser algo igual a sí mismo, pues totalmente es algo válido porque es lo relativo al concepto que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Ese conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de otras. ¿Cuáles son los juicios de identidad? ¿Cuáles son los preceptos propios que en su momento les dije? Es la identidad de una persona, la identidad nacional, señas de identidad.
aquí es donde nosotros vamos a ver precisamente cómo se desarrolla, cómo moldeamos el ejemplo bajo el concepto que nosotros conocemos en sí. Aquí está el cuadro precisamente, y aquí lo que les decía, ¿verdad? Es entender la gráfica a cómo se les puede preguntar, ¿sí? Si les digo, precisamente en el examen, cuál es por decirles, cuál es la fórmula en cómo identificar el principio de identidad dentro de la lógica. Ustedes me pueden poner A es A, ¿sí? Muy bien. Si les pregunto, para hacer falso y verdadero, ¿es el juicio de identidad igual a es A, falso o verdadero? O bien, les voy a decir, para entender el principio de identidad se puede formular de esta manera, y les voy a poner 3 variantes, y ustedes van a tomar la opción A, B o C. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo es de que formalmente está establecido cada concepto. A es A negación de A, tercero excluido y razón suficiente, ¿sí? Es para entender esta dinámica de pensamiento. El principio lógico jurídico de identidad establece que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido, ¿sí? Es entender precisamente este concepto y esta idea, amarrarla precisamente a lo que nosotros vamos a entender y estudiar en cuanto al principio de identidad. Ejemplos propios de lo que puede ser directamente el principio de identidad, pero a nivel de ejemplos vulgares. No vamos a ver ejemplos vulgares dentro de la dinámica de examen, sino más enfocado a hacer el área jurídica. Hombre es hombre, perro es perro, dos es dos, A es A. Se infiere como verdad lo que es, y lo que no es, no es, ¿sí? Muy bien, entonces aquí seguimos avanzando en cuanto a lo que es las ideas propias y algo que puede también tener algún tipo de relación propia, a entender precisamente de que es, si les pregunto, ¿es idéntico o se entenderá como principio de identidad lo siguiente? Los gemelos, el reflejo en el espejo, la litispendencia y la acumulación de acciones. Se recuerdan que esos los vimos dentro de la dinámica de clase presencial, ¿sí? ¿Es idéntico la litispendencia o la acumulación de acciones? O si les pregunto en negativo, establezcame un ejemplo que no se considera como principio de identidad. Entonces aquí pueden decir ustedes la litispendencia o la acumulación de acciones. Estamos ante la respuesta positiva, o más bien dicho, el cuestionamiento en positivo que les haré o el cuestionamiento en negativo que les haré, ¿sí? Las circunstancias es entender este elemento en cuanto a lo que es la identidad, en cuanto al concepto que estamos sometiendo a conocimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Si no, seguimos avanzando. Vamos avanzando directamente a lo que es el principio de no contradicción. ¿Sí? Estamos ante el principio de no contradicción, pues ahí nos asemejamos precisamente, se va a entender o que se revuelve teóricamente con este principio también de tercero excluido y de identidad, porque aquí vamos a cotejar y vamos a desechar más de algún elemento propio. Muy bien, principio de contradicción, entender directamente qué es el concepto. Como les dije, tienen que aprenderse sí o sí los conceptos, o leerlos, tenerlos en refresh. ¿Qué es el concepto precisamente? A lo que estamos viendo, a lo que nos estamos acercando. Una proposición y su negación. Es entendido que ustedes ya lo van a ver, ya lo van a entender y ya lo van a saber, ¿sí? Si ya sabieron, si ya supieron qué es el principio de identidad, A es A, entonces aquí la posición en cuanto a entender la lógica del formalismo, vamos a ver una proposición A y su negación. Entonces cuando miren una proposición A, tal y como esta y su negación, un palito delante de la A, que sería la negación propia del signo de negación, entonces ya están ante un concepto de no contradicción. El principio también tiene una versión ontológica, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿sí? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto es también parte de lo que ustedes tienen que venir y entender, o puede venir y verse. Si les pregunto cuál es la versión doxástica
de lo que es el principio de no contradicción, ustedes van a venir y decir, nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. Esto es para entender o para saber lo que nos dice el concepto propio de lo que es la no contradicción. Por lo tanto, aquí tenemos precisamente cómo se define según el tipo tautológico o hablando bajo la tautología en sí. Se recuerdan que eso fue parte de su investigación a través de la cual ustedes llevaron a cabo, ¿sí? La negación de A. Por lo tanto, tautológicamente se dice de que es imposible que la misma cosa pertenezca y no pertenezca a la misma cosa al mismo tiempo y con el mismo respeto. Psicológicamente y lógicamente es más seguro, el más seguro de todos los principios básicos es que la proposición, las proposiciones contradictorias no son verdaderamente simultáneas. Entonces es para que lo tengan presente y para desarrollar este tipo de dinámicas y ejemplos. ¿Cómo van a desarrollar el ejemplo en sí? Permítanme un segundo, señores. Noticia de última hora, señores. O sea, tal vez no puede venir a interesar, pero como plano de juristas que somos, sí, parece que acaban de tuvieron un atentado todos los magistrados de las salas de apelaciones de Jutiapa y parece que ambos se encuentran fallecidos. O sea, los magistrados se encuentran fallecidos. Entonces, esa es una información que ahorita fluye. No hay nada. O sea, que solamente fueron los pilotos o también los magistrados. Entonces, esto sí es relevante, señores. También con lo que sucedió con el alcalde el día de ayer. Ah, sí, lo del alcalde, sí, lamentablemente el alcalde, pero como juristas, pues obviamente tenemos que estar directamente relacionados con lo que es el ámbito judicial. Y el ámbito judicial son dos magistrados que sufrieron este atentado. Entonces, solamente para que lo tengan presente como noticia que se desarrolla en Guatemala, lamentablemente. Muy bien, sigamos. Tenemos el principio de no contradicción, tal y como les decía. Tengo aproximadamente 10 minutos. En 10 minutos se va a cortar este tiempo. No sé por qué se corta la llamada, dirían ustedes. Pero si se corta el momento, el tiempo, nos volvemos a conectar al mismo link y ahí seguimos la dinámica propia, ¿sí? Entonces, cortamos y nuevamente nos volvemos a vincular todos hacia este tipo de barrido de información en cuanto a lo que puede venir y estar en el examen del día de mañana. Muy bien, en cuanto a lo que es la dinámica de ejemplos, ¿sí? Aquí, como les decía, precisamente entender cuál es precisamente la forma de cómo se diferencia, cómo se estudia este tipo de fenómenos o cómo se entiende este tipo de vínculo en la relación propia a lo que es el lenguaje formal, ¿sí? Y cómo lo vamos a establecer o cómo lo vamos a dinamizar precisamente bajo este mismo elemento, ¿sí? Su figura que aquí se da resalto en este tipo de circunstancias. Si les pongo A, un signo, otro signo y otra vez A, eso significa precisamente de que aquí lo tenemos bajo la estructura formal. Para entender una preposición junto con una disyunción y la negación de esta, ¿sí? Entonces así es como se entenderá o cómo se ve este tipo de estructura jurídica, pero más al lenguaje formal. Entonces, si lo queremos ver y si lo queremos entender bajo esta misma perspectiva, sería una proposición, disyunción y la negación de esa preposición. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos como una conclusión un lenguaje a no contradicción. ¿Cuáles son los ejemplos propios? Es imposible que A sea B y no sea B. Entonces ahí es donde se va a tomar toma relevancia y toma información propia a lo que estaba muy bien, dice que sí, el piloto fue el que
El piloto fue el que está gravemente herido, está hospitalizado y los magistrados no sufrieron el atentado propio. Entonces esperemos que así sea, ¿verdad? Y que todo ocurre de una manera, lamentablemente, que así ataquen a los magistrados. Pues obviamente uno está en responsabilidad de conocer, ¿verdad? Pero muchos hechos, obviamente no sabemos cómo se terminan en primera instancia y lo conoce uno en segunda instancia sin saber los peligros que tienen respecto a ello. Entonces, eso es para que lo tengan presente, ¿verdad? Siempre de que estamos sometidos a ese tipo de información propia, lamentable, pero que está en la vida nacional. Es importante que lo conozcan y que lo entiendan de esa manera. Muy bien, entonces vamos a estructurar estos principios de contradicción y nos vamos directamente otra vez bajo la dinámica de entender el principio general desde la óptica constitucional. ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo básico que les dije precisamente y que esperaría que no lo consignaran ustedes en su examen? Si les pregunto un ejemplo de no contradicción, será el precepto propio de vida, ¿sí? El precepto propio de vida que nos establece la Constitución en cuanto a que el Estado garantiza la vida, pero a la vez también establece una máxima sanción en cuanto a restringir esta o quitarle esta por disposición de ley penal. En este caso sería la pena de muerte. Entonces aquí el Estado actúa bajo esa misma perspectiva de protector y alguien que está quitando la vida hacia otro ser humano por castigo. Si en este caso si lo queremos ver como la teoría punitiva del delito. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a ir construyendo bajo esa misma dinámica. Otro el ejemplo propio, otro ejemplo un tanto más de lo que podemos ver y entender. Esto me iría más hacia el lado de lo que es el proceso o la teoría del proceso y no quiero que se involucren, no quiero entrar en esa dinámica de pensamiento un tanto abstracto que por el momento ustedes no tienen un tanto de control, sino quiero acercarme más a lo que nos dice el Código Civil, ¿sí? En cuanto a lo que puede saberse o establecerse sobre la capacidad de una persona, ¿sí? ¿Qué es el capaz y qué es el incapaz? ¿Sí? En este caso, vamos a establecer que una mayoría de edad, una persona llegó hacia la mayoría de edad, entonces por lo tanto se entiende que esta persona es civilmente capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Eso es la teoría de manera general, ¿sí? Que todos estamos bajo esa misma dinámica y circunstancia. Pero ¿qué es lo que ocurre en una circunstancia excepcional? Lo que termina pasando, ocurriendo es de que esta persona mayor de edad sufre un accidente. Por lo tanto, este accidente lo deja en un estado inconsciente y además en su proceso de recuperación está en todas las fases hospitalarias de coma, traumas y está en intensivo. Entonces, por lo tanto, no tiene un desenvolvimiento autónomo de su libertad y de su vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Precisamente esta persona en esta circunstancia y para las circunstancias propias de pago de impuestos o contraer obligaciones, esta persona no puede firmar un contrato porque no es una persona civilmente capaz de saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso podríamos decir, y se puede arrastrar el ejemplo a esto, de que una persona no puede ser civil capazmente e incapazmente civil, ¿sí? Primero porque no se puede tener la doble calidad, tener esos elementos de ser civilmente capaz o ser incapaz, sino que tiene que mediar una declaración respectiva para que se da esa declaratoria de incapacidad. Lo mismo que ocurre con la muerte presunta, ¿sí? La muerte presunta, recordemos de que muchos migrantes se fueron a Estados Unidos y que en este caso las familias no saben precisamente si está con vida esta persona o no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente las personas, los que están aquí en Guatemala, al no saber nada, pueden iniciar este tipo de trámite ante un juez respectivo y iniciar todo lo que se establece como una muerte presunta. Entonces se sabe de que esta persona al momento estará ausente y posteriormente se hace la declaratoria de muerte presunta. Pero si lo que aparece, esta persona no puede estar viva si lo queremos ver físicamente, pero registralmente ya se encuentra muerta, ¿sí? Entonces hay que definir esta circunstancia y hecho. Eso es lo que es el principio de no contradicción, ¿sí? A lo que nosotros estamos viendo y a lo que nosotros vamos a entender precisamente. Algo que tengan presente y algo que tengan en cuenta, ¿sí? No se debe confundir
el principio de no contradicción con el principio de contradicción procesal, ¿sí? El principio de contradicción o el principio contradictorio, ¿sí? Recordándose bajo esta misma dinámica y hecho, ¿sí? No se debe de confundir el principio de no contradicción con el principio contradicción procesal. Y si les pregunto qué es el principio de contradicción procesal, ustedes lo tienen en esta lámina. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en este caso tienen que existir partes dentro del proceso para que se entienda y para que exista este tipo de relación propia, ¿sí? Esta una postura de litigio más enfocada hacia el índole procesal, ¿sí? Entonces tiene que existir opuestos para que se dé el desarrollo propio de una temática en sí. Es el principio de contradicción procesal o principio contradictorio, que no se tiene que confundir con el principio de no contradicción. Ejemplos de contradicciones vulgares, pues la vida es larga y corta, te estoy viendo pero no te veo, la amo y te odio al mismo tiempo. Sí. Bien. Para García Maínez, el principio jurídico dice, dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que en su momento les mencioné que nos fuéramos al 620 del Código Procesal Civil y Mercantil, o más bien dicho, 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí tenemos 7 cláusulas o 7 numerales a través de los cuales se puede interponer casación de forma, ¿sí? Y estos subcasos de forma están debidamente detallados, pero nosotros no podemos, en este caso, manifestar de que una sentencia va a tener casos de formas similares y recurrentes. ¿Por qué? Porque más de alguno sí dejó de solventarse o no lo tiene la sentencia y el otro sí. Entonces, por lo tanto, no puede venir a existir dos elementos y ser válidos ambos. Sí, como esa es parte de lo que en su momento les indiqué para entender este tipo de pensamiento. Dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. Es imposible que A sea B y no sea B. Es para entender esta dinámica de idea. Se recuerdan que le dijo, es imposible que el mayor de edad sea capaz e incapaz al mismo tiempo, ¿sí? Para entender este tipo de lema. Es de suma importancia que ustedes entiendan los elementos del principio de no contradicción. ¿Quién los dice? García Maínez. ¿Y cuáles son los elementos del principio de no contradicción? Material, personal, espacial y temporal. Cada uno de esos elementos, cada uno con sus aristas pertinentes y respectivas en cuanto a entender material, personal, espacial y temporal. Es importante que se les quede, ¿sí? Porque posiblemente exista algún tipo de variación que los haga dudar bajo esa dinámica de pensamiento, ¿sí? Nuevamente repito, si se corta la llamada, estamos a que nos vamos a reconectar al mismo link, ¿sí? Por favor, no van a estar poniendo ahí, ¿a qué link? Que ya se perdió, que no, al mismo link, ¿sí? Esto es para entender, como les decía, a lo que es el principio de los elementos propios del principio de no contradicción, ¿sí? Avanzamos precisamente y vamos abarcando la información pertinente. Ahora nos estamos acercando al principio de tercero excluido, ¿sí? Ya vamos terminando, ya vamos acelerando el paso. Principio de tercero excluido, el concepto es totalmente válido que ustedes lo tengan y se recordarán que aquí tenemos este tipo de señalamiento para verlo como es AVA, A-V-A, AVA, donde A denota cualquier preposición, la V es la disyunción y el trazo sobre el símbolo es el signo de negación. Entonces aquí vamos a tener AVA, ¿sí? AVA, principio de principio de tercero excluido, ¿sí? Entonces así para que ustedes lo tengan presentes, por favor, ¿sí? Para verlo, que son dos proposiciones en las cuales una niega lo que se afirma en la otra. Una de ellas es necesariamente verdadero, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. El concepto es importante que ustedes lo tengan bajo esa misma idea. A es B o no B, ¿sí? Esto se confunde precisamente con el principio que vimos anteriormente, no contradicción, ¿sí? Nuevamente repito, A es B o no es B. Entonces ahí vamos a entender precisamente cómo es una idea y cómo lo vamos a trasladar a un ejemplo jurídico per se. Pues lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a dinamizar es entender que cuáles
cotejando las ideas propias que se entenderá como un trabajador y como un lo vamos a definir al momento de entenderlo formalmente. El Sol es una estrella, A es B, y el Sol no es una estrella, A no es B, ¿sí? Una de ambas es necesariamente verdadera. Ahí es donde nosotros vamos a capturar el elemento propio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un ejemplo? Si les digo, ejemplifiquen formalmente o jurídicamente el principio de tercero excluido, van a diferenciarme, me lo pueden plantear en forma de caso. El caso será el siguiente. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? Es bajo esta misma circunstancia y hecho. Una persona va transitando en su vehículo, posteriormente al momento de llegar a una esquina y que el semáforo lo tuviera en verde, continúa en la marcha y de la nada aparece un peatón. Por lo tanto, esta persona que está dentro del vehículo trata de hacer las maniobras respectivas y lo pasa lastimando, lo pasa lesionando. No utilizamos la palabra lesión, sino pasa teniendo un accidente con la persona en sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que podemos permitirnos o afectarnos precisamente? Es bajo qué estructura jurídica la vamos a detener, bajo la cual vamos a ver. Nos vamos a la ley de tránsito, algún tipo de incidente que nos vamos a hacer la ley de tránsito, o nos vamos a lo que es la respectiva, el Código Penal. En cuanto a lo que nos dice el Código Penal, estructuramos precisamente para saber qué es algún tipo de lesión. Muy bien, ¿qué tipo de lesión en sí? Nos vamos y entendemos que este tipo de lesiones pueden existir desde el punto de vista leve, grave o gravísima. Si lo agarramos bajo esa misma dinámica, si lo tomamos bajo esta misma perspectiva, tenemos que definir bien nuestro ejemplo al cual estamos siguiendo para que pueda ser entendible, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es necesariamente y entender precisamente qué es lo que nosotros vamos a permitirnos conocer o cómo lo vamos a explicar, donde A puede ser cualquier proposición, B el signo de disyunción y el trazo, en este caso, una negación propia, para saber cuál es el objeto al cual nosotros nos vamos a acercar, a entender, a diseñar para este tipo de garantía propia al cual nosotros estamos. Entonces, ¿cómo vamos a estructurarnos jurídicamente el principio de tercero excluido? Es en la lógica proposicional. Se recordarán el ABA, pero el ABA que tendrá precisamente un símbolo negativo antes de la negación de la proposición. El ejemplo propio sería ¿es de día o no es de día? Sí, en este caso que les dije va a entender que es algún tipo de lesión. ¿Es lesión leve o lesión grave? Eso va a depender de cuál es el miembro afectado, cómo quedó la persona accidentada dentro del hecho. Para eso me tiene que venir y seguir la secuencia del cuento, si lo queremos ver así, para saber qué es lo que terminó, cómo se entendería el hecho, para saber de que lo que en su primer momento se pensó no era y se tuvo que descartar uno. Entonces ahí nosotros vamos a ver cuál es la idea propia en cuanto a lo que decía el ejemplo próximo que les ponía, era que nosotros podemos venir y entender lo que es el parricidio, que no puede ser femicidio. ¿Por qué? Porque, para que lo tengan presente, para que tengan en cuenta, cada tipo penal tiene sus propias características. No existe la posibilidad o duda de que cada término cumpla con ambas características del tipo penal, ¿sí? Como les decía, entender cuál es el tipo de lesiones leves y graves, ¿sí? En este caso que nosotros estamos viendo actualmente.
si nosotros vamos a ver algún tipo de causal justificada del divorcio, si nos queremos meter a hablar o hablar sobre el tercero excluido bajo la dinámica de pensamiento del divorcio, tenemos que saber cuáles son los elementos propios o cuáles son las causales propias del divorcio para establecer qué es una causal justificada de divorcio y qué no es, porque ninguna figura jurídica puede crearse por analogía. Es para que entiendan este tipo de precepto jurídico y así concluirlo de una mejor manera. ¿Sí? Nuevamente lo refiero para entender precisamente cuál es el principio de tercero excluido, que el parricidio no puede ser femicidio. ¿Por qué? Porque no existe una posibilidad o duda de que cada término cumpla con ambas características del tipo penal. ¿Sí? ¿Estamos con esa idea? Muy bien. Entonces ahorita vamos a seguir y avanzamos con el último tópico en cuanto a lo que es el principio de razón suficiente. ¿Sí? Vamos al principio de razón suficiente, que nos va a decir lo siguiente. Nuevamente el concepto, saber cuál es la característica propia, porque es importante que ustedes la tengan presente, ¿verdad? Para entender cuál es el precepto que está siendo sujeto a análisis y la perspectiva en sí. Como les digo, yo sí pregunto los conceptos, sí me sé basar sobre la idea propia de qué es una perspectiva del concepto propio y los ejemplos mismos. Yo sí trato mucho de barrer en cuanto a que me ejemplifiquen, porque los ejemplos son como ustedes entienden los conceptos. Y un mal ejemplo es porque no fue entendido el concepto propiamente dicho. ¿Qué es lo que nos dice el concepto de razón suficiente? Todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así o no de otra manera. En otras palabras, todo tiene una explicación suficiente. Como les decía, es la justificación. Todo está debidamente justificado y totalmente está debida alterable. Todo es sustentable de una manera propia. Sí, en este caso aquí, ¿cuáles son las 4 formas? Según Schopenhauer, ¿cuáles son las 4 formas de entender el tipo de este principio? ¿Cuáles son las 4 formas de dicho principio? Y aquí es, la razón según todo lo que pasa en los objetos físicos o materiales puede explicarse. La razón según la cual hay una razón por la que una determinada proposición sea verdadera. La razón según la cual toda propiedad relativa a números o figuras geométricas es explicable en términos de otras propiedades. Y la razón según la cual alguien hace lo que hace. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las 4 necesidades que atienden este principio de lógica jurídica? La necesidad física, lógica, matemática y moral. Si les pregunto en el examen cuál va a ser la respuesta que ustedes me van a dar al principio de razón suficiente, cuáles son los principios de la aplicación en cuanto a lo que estamos viendo, la necesidad física, la necesidad lógica, la necesidad matemática y la necesidad moral. ¿Sí? Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Y aquí en este caso, este de razón suficiente es un tanto más ejemplificable para métodos de estudio. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a tratar, obviamente, de darme una respuesta debidamente razonada a el caso que están sometiendo a ejemplo. Vamos a traer el ejemplo de lo que es el divorcio. Si precisamente, si ustedes me están llevando una línea de divorcio, pero la causal que ustedes aducen está muy difusa o no se entiende según las que establece el Código Civil, ustedes pueden justificar precisamente de que la persona, en este caso la fémina, si lo queremos ver así, pretende el divorcio porque también, aparte de la causal de infidelidad, también existía este tipo de violencia intrafamiliar, por lo que ella sufría y sus hijos, ya que la persona, en este caso, que era el esposo de ella conviviente, pues tenía episodios de ira que los hacía venir y tener este tipo de razón. Entonces ahí justificaron de una mejor manera cuál es una causal de una motivación propia a la cual ustedes están viendo. Sí, ¿qué es lo que ocurre también? Si ustedes me van a ejemplificar respecto a lo que es una de la cesación de la relación de trabajo, en este caso el despido directo e injustificado, que en este caso sería un despido directo y justificado, ¿sí? ¿Cuál va a ser la causal de despido? Sí, precisamente la persona
no cumplía con su horario de trabajo. Y además es justificado porque también tenía unas prohibiciones respectivas, que era que la persona, según la prohibición, es de que no tenía que consumir bebidas alcohólicas. Pero ¿cuáles fueron las acciones de la persona? Fue que recurrentemente se presentaba en estado etílico. Entonces, por lo tanto, se le siguió el procedimiento administrativo y eso desembocó como sanción el separarlo de su labor respectiva diaria. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una causal de despido directa y justificada. ¿Sí? Es para que ustedes entiendan cómo es este principio de razón suficiente. ¿Qué es lo que se busca? Precisamente que ustedes practiquen esa idea de crear y modelar algún tipo de idea para que me den a entender cómo se justifica esta línea de pensamiento. Todo tiene una razón de ser. Entonces, por lo tanto, esa es la línea a través de la cual ustedes están directamente sometidos a pensamiento y a consideración. ¿Sí? Nada es casualidad, sino todo tiene diferentes matices y tiene diferentes motivos y razones de las causas. Entonces, eso es lo que ustedes me tienen que profundizar y garantizar dentro de los ejemplos que estoy sometiendo a su consideración y que ustedes tendrían que ejemplificar de esa manera. Como les digo, no les pido ejemplos que se salgan de la materia de pregrado y que me los hagan a nivel de posgrado o doctoral, no, sino ejemplos que sean vívidos, válidos y que tengan un análisis propio por cada uno de ustedes. Entonces su labor en este caso es repasar las láminas, volverlas a leer, tomar los elementos propios y buscar los ejemplos que mejor manera se acomoden a estos 4 principios básicos a través de los cuales estamos viendo. Nuevamente repito, estudian lo que es la lógica con sus diversas ramas de las ciencias, estudian el principio o las ideas básicas de lo que es la lógica de manera general, entiendan lo que es el concepto propio de lógica jurídica y los 4 principios básicos con sus ejemplos respectivos, bajo también su diseño gráfico. El diseño gráfico sería cómo se ejemplifica. A es A negación de B, A disyunción con la negativa de A. Entonces así es como también se estructura formalmente y así es como también se les puede llegar a preguntar. ¿Preguntas, dudas que tengan? Caso contrario, nos estamos viendo el día de mañana a las 18 horas en el Salón 203 mientras nos asignan otro para que continúe la evaluación. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. ¿Sí? Gracias, Lick. Está bueno, pues entonces nos miramos mañana. Gracias, Lick. Cardona. Gracias, feliz noche. Cardona. Feliz noche, gracias. Hasta mañana. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Gracias. Gracias. Ahí, Cardona. ¿Quién darle Cardona? Perdón, Alex, solo le iba a preguntar rapidito. ¿Podemos tener un ejemplo diferente para cada caso, verdad? ¿O nos va a pedir específicamente, por ejemplo, un caso general para cada principio? No lo escuché, perdón. ¿Me escucha bien? Ahorita ¿Ahora? sí. ¿Podríamos tener un solo caso para los 4 principios o podemos tener un ejemplo diferente para cada uno? Imagino que cualquiera de las 2 alternativas la aceptaría. Debería ser un ejemplo para cada uno de los principios, ¿sí? Ok. Gracias. Vaya, muy bien. Villegas, por favor. Sí, ahí en el caso de que la pregunta venga, ¿cuál es el concepto de tal cosa? En las preguntas directas. Realmente tal vez no me acuerde de la definición exacta. Parece que no es muy audible, perdón, pero no es muy audible. ¿Me escucha ahora? Deme un segundito. Villegas. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahorita sí es ya totalmente audible. Va, perdón. Mi consulta también iba en esa línea. Puede que venga una pregunta en el área de preguntas directas y diga cuál es el concepto de alguno de los principios, pero no me acuerdo palabra por palabra del concepto y le digo, bueno, y coloco un ejemplo explícito de lo que realmente se entiende y comprendo del concepto de algún principio. ¿Eso sería válido? No. ¿Por qué? Porque les estoy preguntando en este caso el concepto.
¿sí? Si Ok. ustedes obviamente no se recuerdan el concepto, pues traten de diseñarlo a la manera propia, porque aparte es concepto y aparte es ejemplificación. Por si Es ustedes correcto. me lo mezclan, es totalmente inválido eso. Ah, va, está bien. Muy Únicamente, bien. gracias. Vale, ¿sí? Muy bien, entonces, solventadas las circunstancias y hechos, nos miramos mañana. Y se recuerdan, llevar DPI, por favor, llevar DPI porque yo sí reviso eso y por favor no se van a poner a copiar porque sí, si soy tóxico, mañana soy más tóxico, ¿sí? Lick lo podría llevar en digital. ¿Qué cosa? El DPI es que hace unos días lo perdí. Entonces el carnet o algo identificativo de usted. Por eso, o podría imprimir el DPI, es que sí lo tengo en digital porque Sí, justamente hace como 2 días. Sí. Si no les voy a decir lo que digo siempre, no traen el DPI, ok, entonces posiblemente lo van a reconocer o les van a enterrar en la verbena en una bolsa plástica negra como XX, ¿sí? Pero podría llevarlo impreso. Así es, impreso sí. Ok, gracias. Va, feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Noche, Lick. Noche. Noche, licenciado.